El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y Alf. Yo soy Alf y como ya sabéis, Manel está por aquí derrapando con los neumáticos, deseando que le den la banderola para empezar a setear a nuestro invitado hasta que al pobre, pues eso, que pida las asistencias, le pongan el oxígeno y se lo lleven en camilla porque no está dispuesto a dejar que se escape vivo. La víctima propiciatoria hoy se llama Rubén Benet y es, espero que hayáis estudiado inglés, Apple Professional Learning Lead. No sé si me he dejado algún apellido, pero es que no acaba ahí. Es que antes era Apple Professional Learning Specialist. O sea, además es profesor en el CEU, para decirlo en Román Paladino, ¿no? Y entonces con él vamos a hablar de todas estas cosas de Apple, de los organigramas, los rangos, las castas, quién educa a quién vigila al vigilante, todas estas cosas que hace, pues eso, que uno tenga luego una tarjeta donde pone, pues esto, que te tienes que desplegar la tarjeta porque si no cabe todo en una sola línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Manel y Rubén, bienvenidos al Recurso, ¿qué tal estáis? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, recursillistas. Otra semana más, ya no sé ni cuántas llevamos. Y aquí el abuelo Alf se lía, 4 letras seguidas y ya se lía. Es muy fácil decir Apple Professional Learning y una S Specialist o una L Lead. Pero APL, toda la vida le hemos llamado APL. Aunque claro, hay que estar en el medio. Apelo, claro, Apelo, además viene muy bien en castizo. Y tenemos aquí hoy a Rubén, que es un enormisísimo placer traerlo, porque es un colega que sabe un montón y es de esas personas que cuando la oyes, pues mola mucho escucharla, pero cuando ves dices, leches, pero siempre tiene que andar con una sonrisa en la cara, pero siempre tiene que estar de buen rollo. ¡Ah, qué asco! ¡No puede ser! ¡Da mal rollo! ¡Ah, no! A ver si se tropieza y se cae y me río yo un poco. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Sí. Bueno, Rubén, y con una sonrisa en la cara, ¿eh? Y he de decir que supuesto, sí que falta un apellido que es Santos, que es el de mi madre. Sí. Con lo cual, también hay que acordarse de todo el mundo. No ha sido por nada en concreto. Bueno, a modo anécdota, todo el mundo me conoce como Manel Ribes, pero no es mi primer apellido. Y en España utilizamos el primer apellido por defecto. Entonces, cuando empiezas a dar charlas, te invitan a un congreso a hablar, y me acuerdo alguna vez que cerré o abrí una inauguración de unas conferencias, y me invitaban a ir, entonces me pagaban el billete y por defecto el apellido es... Bueno, cuando llegas a hacer esas cosas, todo el mundo solo tiene un nombre y un apellido. No sé por qué, pero hay una regla no escrita que es nombre y apellido. Entonces yo dije, no, yo voy a decir que es mi madre, qué leches, vale tanto como la de mi padre, Manel Ribes. Entonces me pagaban el billete y en los billetes no aparecía portero, que es mi primer apellido, y ¡buah! La que se montó para subir al avión, que yo tuve que arreglarlo de alguna manera, básicamente pagando un billete, así de sencillo, porque no había otra forma de cambiarlo. Ya tan tarde, ¿no? Tan tarde ya subiendo la escalera ya poco menos. Bueno, pero está guay, ¿eh? Está guay. Como anécdota siempre lo cuento. Cuidado con los apellidos, que el orden sí que altera el producto final. Oye, Rubén, pregunta. Yo sé que llevas ya un tiempo trabajando con tecnología Apple Educación y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué tecnología Apple para educación? Wow, pues esto es un temazo. Y mira, lo primero que tengo que decir al respecto es que, ahora entraré en responderte por qué tecnología Apple, pero para mí la clave no es la tecnología, sino cómo se utiliza. Y aquí te voy a contar una pequeña historieta de abuelo Cebolleta, y es la siguiente. Yo siempre he sido un friki de la tecnología, desde pequeño me ha encantado, y creo que fue allá por el año 2011, compré mi primer iPad, un iPad mini, y evidentemente lo llevé al aula.
Era uno de mis primeros años como profe, yo era un desastre como profesor. O sea, soltaba unas chapas larguísimas a los alumnos, se aburrían muchísimo, tenía unos problemas en el aula tremendos. Y entonces, pues bueno, puse todas mis esperanzas en ese cacharrito que seguramente me salvaría, ¿verdad? Y me preparé unas presentaciones de keynote súper curradas, con un montón de transiciones. Y efectivamente, eso me salvó durante un par de semanas. Porque a las 2 semanas los chavales se acostumbraron de nuevo al formato y seguían aburridísimos porque yo seguía soltando mis chapas. ¿Qué pasó? Pues que luego me puse a mirar a los que realmente sabían, me puse a formarme y realmente me di cuenta de que el problema era mío. O sea, que por mucho que utilizara tecnología, y en este caso la mejor tecnología posible, que era la tecnología Apple, tuve que hacer un cambio de metodología. Y fue cuando empecé a utilizar las metodologías activas, cuando aquello empezó a funcionar. Y realmente el iPad, en este caso, fue un aliado valiosísimo, porque es un cacharrito que tiene conexión a Internet, que tiene una cámara, que tiene un montón de aplicaciones, con lo cual eso me permitió dar rienda suelta a mi creatividad, pero sobre todo a la de los chavales. Y entonces todos esos problemas desaparecieron. Bueno, entonces vuelvo a hacer la pregunta, porque Ajá. la pregunta era un poco capciosa, pero vuelvo a hacer la pregunta. Venga. ¿Por qué? Aparte, sabes que la palabra por qué en el mundo Apple, en educación es muy importante. Lo primero que te ponen delante es por qué. Y si no tienes un por qué, estate quieto. No te muevas. Y si tienes un por qué, pues viene lo siguiente, ¿no? Pero, ¿por qué desde ese punto de vista de implicar al alumnado, transformar lo que pasa en el aula, utilizas o crees que la opción que has escogido es la mejor? Pues mira, muy sencillo. Porque con el iPad he podido trabajar con todo lo que nuestra imaginación permitía. Hemos hecho podcast, hemos hecho vídeo con croma, sin croma, en interior, en exterior. Hemos dibujado, hemos hecho incluso escape rooms en Minecraft, hemos programado. Es decir, hemos hecho de todo y jamás hemos tenido ni medio problema. Y sobre todo, hemos podido desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, como la creatividad, como la comunicación. Es decir, hemos encontrado efectivamente ese compañero de viaje que nos potenciaba, ¿no? Que realmente como docente nos ha llevado a otro extremo. Desde el que te encontrabas. Casi no me sale la Sí, palabra. o sea, es tremendo. Parecemos dos profesores diferentes, ¿eh? O sea, solamente hay que ver cómo Bueno, eran mis primeras clases y cómo nos pasa son hoy en a día. muchos, ¿no? Yo también tengo que reconocer que cuando yo empecé, un poco antes que tú, un poquito antes, Un par unos de años. 15 años. Unos 15 años, que se dice pronto. Yo también reconozco que era complicado aguantarme dando clase, ¿no? Para morirse lentamente. Quizás nos falta a los docentes un poquito de reflexión de nuestra práctica docente, ¿no? Y llegar a las claves de qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti cuando trabajas con esa tecnología en manos del alumnado, ¿no? Porque digamos que es la clave que la haces tú, ¿no? Que la tienen ellos. Sí, pues mira, muchas veces, y creo que esto nos pasa especialmente en secundaria y en bachillerato, ¿no? Muchas veces nos centramos en el contenido puro y duro. ¿Por qué? Pues porque realmente los profesores de secundaria y bachillerato no somos profesores como tal, sino que somos pues filólogos, historiadores, químicos, matemáticos, que han pasado por una formación mínima, por el curso de aptitud pedagógica o por el máster hoy en día, y ala, te lanzan a los leones y a funcionar. Entonces, realmente, pues lo que hemos vivido, nuestra última experiencia, por lo general en la universidad, ha sido muy conceptual. Pero realmente con el paso de los años te vas dando cuenta de que, y más en el mundo en el que vivimos, los datos están de manera muy, o sea, son muy fácilmente accesibles para cualquiera. Los tienes en tu dispositivo y los puedes encontrar en cuestión de minutos o de segundos. Ahora bien, hay una serie de habilidades que se deben trabajar, como las que decíamos antes, ¿no? Esas soft skills. La comunicación, la creatividad, la colaboración. Todas estas habilidades realmente son las que van a hacer que el día de mañana, o incluso el día de hoy, esos chavales se puedan desenvolver en el mundo con éxito. Entonces, realmente creo que eso es lo importante, esas destrezas, esas soft skills.
Cómo me ha gustado lo que ha dicho el chaval, ¿eh? Es jovencito, pero qué bien lo ha dicho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Ya sabes que yo soy un poco enfermo de las soft skills. Estás Sí, tirando por mi algo he terreno. leído por ahí, algo he leído por ahí. Sí, me has tocado dentro ya ahí. Vamos a ir a una serie de siglas, porque a lo mejor algunas personas cuando se acercan al mundo de la tecnología educativa y van buscando opciones en el mercado, ese mercado EdTech, pues llegan a Apple y empiezan a ver pues Apple Teacher, Apple Distinguished Educator, Apple Professional. Entonces dices, bueno, esto, ¿cómo se come esto? Resumiendo, ¿qué es un Apple Teacher? Vale. Esto es un temazo, porque yo recuerdo cuando entré en el colegio en el que trabajé hasta hace muy poquito, había 2 Apple Distinguished Educators que los tíos siempre estaban utilizando siglas APL, AD, ADS, ASE. Y era una locura porque parecía que estaban, o sea, muchas veces estaba con ellos y escuchaba esas siglas y digo, estarán hablando en clave, querrán que no me entere yo de lo que están diciendo, qué está pasando aquí, ¿verdad? Bien, el primer término es Apple Teacher. Un Apple Teacher es una persona que tiene una formación en el uso de la tecnología Apple, digamos que relativamente básico. Es decir, sabes cómo utilizar el iPad, sabes cómo utilizar, o el Mac, sabes cómo utilizar todas sus aplicaciones, sabes también, tienes conceptos pedagógicos de cómo implementar esto en el aula, y esta formación se realiza a través de la Apple Education Community. Tú accedes aquí en la página education.apple.com y entonces tienes 2 opciones. Por un lado, el foro, donde puedes contribuir con las cosas que te han funcionado en el aula, puedes también ver lo que están haciendo otros educadores en todo el mundo. Y por otro lado tienes el Learning Center, donde puedes obtener la certificación de Apple Teacher. Hay una serie de distintivos para iPad y para Mac. Lees una serie de guías, sigues una serie de tutoriales y al final hay un breve test al final de cada uno de los distintivos que cuando superas, pues obtienes el distintivo y cuando tienes todos los distintivos eres Apple Teacher. Hay uno específico, creo recordar, que es para coding, ¿no? Creo que está uno para iPad, otro para Mac y otro para coding, o sea, para Swift, por decirlo así, ¿no? Exacto. Actualmente hay 3 distinciones dentro de Apple Teacher. Está Apple Teacher, en el cual te puedes especializar o bien en Mac o en iPad. Por otro lado está Apple Teacher con la distinción, con el mérito de Swift Playgrounds, que es la aplicación para aprender a programar. Bueno, para aprender a programar, incluso ya para crear tus propias aplicaciones y subirlas a la App Store. O sea, es una pasada esta aplicación. Y la tercera certificación, la tercera distinción que existe dentro del programa Apple Teacher es la del portfolio, donde creas lecciones utilizando la tecnología de Apple. Es decir, haces una programación didáctica prácticamente. Habrá cosas que se pueden decir, pues esas cosas creo que son de in-house, ¿no? Como dirían los americanos. Pero siempre he pensado que una de las pruebas que se hacían para sacar una de las certificaciones debería ser literalmente copiada por las administraciones y utilizada para las oposiciones, ¿no? Porque me parecía como muy interesante que tú en un tiempo generases una acción educativa, pero no que fueses tú el perfecto utilizador, me voy a sacar esa palabra, de esa aplicación para hacer la leche con esa aplicación, sé hacer unos vídeos del copón. No, vas a tener que generar una lección para que tu alumnado haga uso de esa aplicación para explicar o para conocer o para interpretar o para evidenciar que ha aprendido esto otro que te ha tocado. Y dice yo, mira qué fácil es. Cómo lo complicamos a veces, ¿no? Pero que en ese sentido me parecía una forma muy, muy interesante de que alguien demostrase, bueno, tú dices que eres bueno en esto y en educación, además me dices que eres bueno en esto en educación. Venga, va, demuéstramelo. Haz algo para que los nanos realmente puedan aprender algo. Exacto, yo creo que aquí lo fundamental es que los chavales hagan cosas con la tecnología. Por supuesto, tú debes dominarla, pero hay que perder el miedo, ¿no? Y hay veces que hay que lanzarse a la piscina, hay que llegar al aula y hay que ser humilde y hay que dejarse sorprender. Recuerdo, por ejemplo, hace unos cuantos cursos lanzamos un proyecto que era crear un escape room con Minecraft, con el videojuego. Y entonces había un chaval que era súper tímido, digamos que sociabilizar le costaba bastante. Y bueno, cogió el toro por los cuernos
Y se echó a la clase encima y venía allí, oye Rubén, ¿puedes activar tal comando para que la clase pueda hacer esto? Y lideró todo el proyecto. Pero bueno, o sea, sabía de Minecraft infinitamente más que yo. Y el proyecto fue un súper éxito. O sea que en este sentido yo creo que hay que perderle un poco el miedo a la tecnología y hay que llevarla al aula y dejarse sorprender. Porque muchas veces lo que hacen los chavales es mucho más de lo que nosotros nos proponemos. Sí, desde luego que sí. Quizás el reto sería conseguir llevarlo al aula y que tenga sentido pues, dentro del currículum, Por supuesto. que no viva solo en el currículum para que la gente, algunas personas, currículum es igual a contenidos, sino que Claro. son muchas más cosas, ¿no? Desde luego. Parecía aún hace poco hemos estado discutiendo de forma algo enfervorizada en algún sitio sobre lo que es aprender y lo que es vivir fuera del contenido, porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero las esferas que marca la ley son saber hacer y saber ser. Exacto. Y parece que el saber ser, como que, bueno, ya no toca, ¿no? Pues a lo mejor toca más que nunca. La vida te enseñará, ¿no? Pero está bien que en Sí, los centros pero educativos todo esto se eduque. sí, exactamente. Eso sería educar realmente con todas las letras. Vale, tenemos Apple Teacher, que cualquier persona, simplemente con un poco de su tecnología que pueda adquirir por sus propios medios, no necesita ni que su centro esté metido, ni nada parecido, puede sacarse una certificación de Apple Teacher y al mismo tiempo que va aprendiendo, se saca esas pequeñas insignias, ¿no? Y que le demuestra, pues Exacto. este chico o esta chica ha llegado a este nivel. Vale, ¿en Eso es. dónde o cómo definirías entonces lo que es, empezamos ya con las siglas, lo siento, Alf, AD? Administración y dirección de empresas. Bien, ahí estamos. Venga, ¿qué carrera es esa? No, ¿Qué en este doble caso, grado? dentro del mundo de Apple Educación, un ADE es un Apple Distinguished Educator, es decir, un educador distinguido por Apple. Se supone que son los educadores que mejor uso hacen de la tecnología Apple en el aula, que realmente transforman el entorno educativo para que sus alumnos, pues, además de adquirir los contenidos, también adquieran esas soft skills. En definitiva, son educadores que sacan el potencial máximo del iPad o del Mac en el aula para potenciar el aprendizaje de sus alumnos. ¿Y cómo se consigue? Para que la gente, porque alguna vez sí que se me acerca alguna persona, ¿no? Me pregunta, oye, ¿cómo eres AD? Pues, ¿en qué momento de su vida, o del año, o del mes, puede solicitar serlo? ¿Y qué necesitan hacer? Pues esto realmente es un poco misterioso. Yo puedo hablar de cómo ha sido en las últimas ocasiones, pero claro, en el futuro poca gente sabe cómo va a ser el proceso. Claro. Habitualmente de lo que se trata es de rellenar una serie de formularios en los cuales digamos que dejas patente el uso de la tecnología que haces en el aula y cómo transformas ese entorno educativo en tu día a día. Y además también se ha pedido que se haga un vídeo de unos 2 minutos de duración en el cual pues demuestras, ¿no? Hay evidencias de que eso está ocurriendo, de cómo es el aprendizaje, de cómo transformas el entorno educativo y además de cómo compartes, porque esta es una parte fundamental de ser un Apple Distinguished Educator, cómo compartes eso que ocurre en tu aula con el resto del mundo. Bien por redes sociales, bien a través de vídeos en YouTube, de podcast, que hay quien lo hace también. Sí. Doy fe. Pero hay unos periodos, digamos, al año, ¿no? Que decir, uno no va a encontrar ese formulario cualquier día del año. Bueno, habitualmente suele haber una promoción de Apple Distinguished Educators cada 2 años. Sí es cierto que, bueno, yo soy de la promoción del año 2019 y hasta el año 2023... Esa no fue buena, ¿eh? Esa no fue buena. A lo mejor fue la de 2015. No, bueno, la mejor clase, todo el mundo tiene claro que es la de 2019, que además tuvimos que afrontar una pandemia nada más comenzar. Pero bueno, más allá de discusiones de cuál es la mejor clase, que evidentemente es la del 2019, sí que he de decir que habitualmente el periodo es de 2 años, pero claro, precisamente con motivo de la pandemia, pues en 2021 no hubo clase. Sí que ha habido una nueva clase en el 2023
y generalmente el periodo de presentación se suele abrir en torno al mes de enero. Sí, hasta finales de enero, principios de febrero es cuando se suele enviar toda esta documentación, y alrededor del mes de marzo, abril es cuando recibes una respuesta. Vale, no sé si puedes contestar. Si no, dices paso palabra, ¿no? Pero ¿quién valora esas cosas? ¿Quién valora que yo presente y diga, mira, tengo aquí unas direcciones web donde podéis ver qué hace mi alumnado, estas son las lecciones que he puesto, he hecho este libro, bueno, estas cosas, ¿no? que puedes presentar, siempre dentro del entorno educativo. No vale decir, tengo un libro de, yo qué sé, de construcción de paredes. Está muy bien, pero no hacemos paredes, hacemos otras cosas. Pero, ¿quién está quién está detrás? Tampoco necesitamos cosas concretas, pero bueno, son educadores, son staff de la empresa. Pues hasta donde yo sé hay diversas fases. Sí que hay una primera fase en la que participan ADEs, Apple Distinguished Educators, de promociones anteriores, que se suelen ofrecer voluntarios, o a veces se les pide desde Apple que colaboren, y luego ya a partir de ahí me pierdo y pasa a otra. Hay instancias más fases superiores. de personal de Apple, que aquí ya sí que me pierdo. Una cosa muy bonita que, bueno, lo has dicho de pasada, pero porque la gente, claro, si no lo conoce, no lo ha vivido, y si no lo has vivido, pues no lo has experimentado como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Que es el Institute. Mira qué sonrisita Pasa que me sale. tú no tuviste instituto en el 2019, ¿o sí? No, sí que tuvimos, sí que Sí, tuvimos. no, claro, sí, Estuvimos porque la en pandemia fue en el Ámsterdam. 20. En Donde no Ámsterdam, hubo vale. fue en el 20, que aquello fue gravísimo, porque en principio iba a ser en California, todos teníamos muchas Vale. esperanzas en que fuera en Cupertino, además. Sí, bueno, esa es la Y no segunda hubo. pregunta, ¿no? Pero el instituto, igual que hay promoción cada 2 años, hay un instituto, ¿vale? ¿Que sería Claro, qué? ¿Cómo lo definirías, el instituto? pues el Institute es, digamos, el lugar donde se reúnen educadores de todo el mundo para seguir formándose y para recibir a la nueva clase. Uno de los requisitos que existe para los nuevos ADES, una vez han sido, digamos, Seleccionados. aceptados, seleccionados, es que acudan a un institute y que reciban esa formación inicial. Es chulísimo, además. Sí, doy fe. Además, yo estuve en la de Ámsterdam antes que tú, se siente. Sí. Pero ¿El Institute siempre es fuera de España? hasta ahora sí. Hay dos tipos de institute. Uno que es de la región. Nosotros pertenecemos a una región que es EMEA, Europa, Oriente Medio, India y África. Y luego hay un institute global, al cual acuden educadores de todo el mundo. El regional puede tener lugar en cualquier país. En 2017 y en 2019 fue en Ámsterdam. Y en 2023 ha sido en Reading, en el Reino Unido. Y luego los globales, pues creo que han sido por lo general en Estados Unidos. Creo que hubo uno también en Berlín en su momento. Pero vamos, o sea, podría ocurrir perfectamente que alguno sea en España. ¿Por qué no? Bueno, ahí ya, si es en España, vamos, lo petamos. Pero hasta ahora ha sido fuera y es una experiencia muy chula. La verdad es que me encantaría ver más institutos. Yo sé que logísticamente y es muy complicado. O sea, no todo el mundo tiene las posibilidades de irse varias veces al año a Ámsterdam. Aparte que te lo pone muy fácil para que vayas al instituto, todo hay que decirlo, ¿no? Y aparte que, salvo el viaje, a la persona que se le ha seleccionado no le cuesta nada. Es decir, no es págame por esta formación o paga un fee, como dicen los ingleses. O sea, no tienes que pagar nada. Pero Exacto. es una pena es una pena en el sentido de me encantaría más, porque la vez que yo fui, evidencié cómo había gente que tenía la posibilidad, que yo siempre lo he defendido, he intentado que fuese así para los docentes, no lo he conseguido, o sea que por mucho que lo intente se ve que no me hacen caso. También eso es una máxima aquí, que no me hacen caso, pero vi cómo había colegios que escuchaban a los profes y hacían una investigación de qué mobiliario utilizar en el aula. Y estoy hablando del 2019 de algo que había pasado en el 2018 y 2017, ¿no? O sea, por esos cambios en los centros
no se hacen en 2 días, ¿no? O sea, hay una investigación, hay una serie de decisiones sopesadas, variables, distintas opciones. Y ves a colegios que toman decisiones sobre qué tecnología utilizar, dónde utilizarla, cómo hacer que el alumnado trabaje de aquella manera, que dices, ¡buah! Hay profes que lo consiguen, colega. Esto se puede hacer, ¿no? Y yo creo que es una experiencia muy chula. Del instituto cuando fuiste tú, venga, dime 2 formaciones que recibiste que dijiste tú, ¡buah! Ya solo por esto merecía la pena venir. Pues, por ejemplo, en 2019 recuerdo una en que estuvimos con un ingeniero de Keynote que bueno, además él se encargaba de las presentaciones de producto de Apple. O sea, él se encargaba de las presentaciones de Keynote de los productos de Apple, nada menos. Imagínate la presión. Nos decía que sus presentaciones tenían gigas y gigas de información. O sea, era tremendo. Y nos enseñó una cantidad de trucos y todo parecía tan sencillo cuando él lo utilizaba que nos explotó la cabeza, desde luego. Y luego también recuerdo cuando Apple empezó a hablar de realidad aumentada, que nadie hablaba de realidad aumentada, también que salí de esa formación con unas ganas tremendas de llevarlo al aula. Y bueno, y alguna cosilla hemos hecho con realidad aumentada desde entonces, pero ya te digo que la chispa estuvo en esa formación, desde luego. Yo coincido contigo en la de Keynote, que no recuerdo el nombre del señor, pero ya no es que dominase técnicamente Keynote, sino que tenía muy claro el mensaje que quería enviar, ¿no? Y cómo hacer que el mensaje impactase en las personas lo mejor posible. Me parecía espectacular. Y recuerdo otra que era la construcción, como si fuese el maquetador, que bueno, podía ser en aquel momento con eBooks Author, pero ahora sería con Pages. No tanto de, mira qué sé hacer, cómo coloco las cajas de texto, sino, ¿tú qué quieres? ¿Dónde quieres focalizar la atención? ¿Cómo lo harías? ¿Qué tienes sobre este tema? ¿Dónde colocarías los elementos? ¿De qué manera? Y dices, ¡buah! Este señor sabe un montón, ¿no? Sobre todo en el tema de, si quieres que los nanos atiendan a esto, tienes que hacer esto, si quieres que los nanos hagan esto otro, tienes que enfocar de esta otra manera. Me parecían unas formaciones, aparte que muy, muy poco pesado, es decir, se te ha pasado el tiempo y dices, ¿cómo que se ha acabado ya? No, sigue, que esto no se puede acabar así. Fantásticas. Desde luego. Y bueno, ya tenemos también, entonces... Dime. Recuerdo, Manel, también otro momentazo que fue, de repente en el 2019 nos pidieron que llevásemos instrumentos de juguete. Y yo recuerdo que llevé un ukelele de juguete. Y de repente, en una de las reuniones donde estábamos todos, entró una bici con varios instrumentos de juguete y un señor seleccionó 3 y sampleó el sonido de cada sampler juguete. de GarageBand. De GarageBand, eso es. Y utilizando GarageBand empezó a samplear, empezó a tocar y de repente hubo un momento en que se puso unas gafas de sol y empezó a tocar una canción de Phil Collins que nos pusimos todos a bailar allí, que aquello parecía un concierto, pero desde luego es que es increíble, es lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Que realmente el iPad te permite hacer estas cosas. O sea, es real, lo hemos visto. Y una cosa chulísima también del instituto es que conoces a educadores que... Puede haber gente de la India, puede haber gente de Italia, de Francia, de Reino Unido, que tiene los mismos problemas que tienes tú en el día a día, que tienen las mismas preocupaciones. Entonces, la comunicación es muy sencilla porque realmente siempre vas a tener un tema de conversación, ¿no? Sí. Aparte una cosa que no entiendo, perdonad. ¿Al instituto solo se va una vez en la vida? ¿Una vez que has ido y ya no vuelves? ¿O qué tiene que suceder para que vuelvas, para que te dejen repetir la experiencia? Muy fácil. En primer lugar, los ADES que son seleccionados durante ese año sí que deben acudir de manera obligatoria. Y luego están los antiguos alumnos, que en este caso sí que haces una aplicación, rellenas nuevamente una serie de formularios, te piden que hagas un vídeo también, en este caso más cortito, de 1 minuto, y bueno, pues también se evalúa y si te seleccionan pues puedes volver a ir. ¿Te ha quedado claro? Sí. Perfecto. Es que no, yo pierdo el hilo rápidamente, parezco un señor mayor ya. Una de las cosas que me gustaba mucho en el instituto es que obligaban
a generar que las mesas de trabajo obligatoriamente no fuesen con tus colegas. Porque claro, estás fuera de casa y como los niños pequeños nos juntamos con los que Claro. conocemos, ¿no? Y dices, no, 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 no. Aquí te vas a sentar allí a aquella mesa que está tú con tu nombre y al lado tienes una italiana, un polaco, un inglés, un francés, un belga y arréglatelas. Y eso al principio da mucho miedo. Evidentemente, si conoces inglés, de hecho, hablamos si conoces inglés, pero bueno, también tienen traducción simultánea cuando viene alguien a hablar, con lo cual te lo facilitan. Pero en las mesas que es como, si sabes inglés, pues ya puedes hablar, ya te haces entender. Y si no, oye, pues había gente con el traductor allí en el móvil, habla tú, luego hablo yo y nos vamos entendiendo. Pero es un uso realmente práctico de la tecnología. Estoy en un sitio donde no hay nadie que hable español y, ostras, tengo que arreglármelas para salir de problema y poder comunicarme y aprender con los que tengo al lado, porque no es que estaba sentado en una mesa de cena, ¿no? Sino que, no, estás en esta mesa porque vais a trabajar juntos. Exacto. O sea que tenéis que hacer lo posible para comunicaros bien, ¿no? Y eso me parecía realmente muy, muy interesante. Entonces tenemos los ADE, pero se les llama así en corto, ¿no? El ADE. Eh, Siento decirlo otra vez, pero es que después del ADE de 2015 no ha venido nada decente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Ahí te doy la razón, no ha habido nada bueno. Pero el instituto, hay ese otro segundo instituto que dices tú, que ahí yo ya no fui, lo tengo en deuda, lo tengo en pendiente ya anotado en mi agenda, en el iPhone, ahí de, bueno, tengo que ir a esto algún día, como sí o sí. ¿Qué pasa en ese instituto a nivel mundial? Pues un O si lo poco. sabes. Bueno, yo al Instituto Global no he tenido la suerte de acudir, pero sí que me han contado, porque tenía un par de compañeros que sí que asistieron al último, que si no recuerdo mal fue en 2018 en Estados Unidos, y sí que me han contado que es un poco, se reproduce la estructura del Instituto Regional, pero claro, te encuentras con profesores que ya no son de tu ámbito, sino que son de todo el mundo. Pues hay latinoamericanos, hay asiáticos, hay gente de Oceanía y estadounidenses, con lo cual imagínate el enriquecimiento que eso debe suponer. Sí, sí, eso creo que ese choque de culturas es brutal en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Desde luego. Bueno, pues la forma que tendrá un indio de hablar conmigo seguramente es muy diferente que la que tengo un alemán, porque el alemán, aunque sea diferente, estamos más cerca y culturalmente estamos más próximos, ¿no? Y me falta ese viaje. Nos Y falta, tenemos nos falta. nos falta, bueno, a ver si algún día Falta, hay ahí me uno a opciones. ti, ¿eh? Y falta la tercera pata, que quiero que nos lo cuentes simplemente por encima del nombre, para que le quede a la gente así el gustirrinín. Y luego, como sé que vas a volver, porque te va a quedar, lo siento mucho, pero es lo que hay, te tienes que volver sí o sí. Porque seguramente algunas personas habrán visto en algún sitio que hay un Apple Professional Learning. ¿Qué es eso? Pues a ver, esto es un temazo. Solamente lo cuentas por encima porque otro día Sí, nos contarás y digamos hablaremos de que más es cosas. un programa de soporte, de apoyo a las instituciones educativas para asegurarnos de que el profesorado, la tecnología, todo, la visión del centro, todo está alineado para conseguir los objetivos que se marque ese centro. Es decir, existe una comunidad de formadores de Apple que están certificados por la propia Apple y pasan un montón de pruebas súper duras, doy fe, porque este año hemos pasado por ello. Pasan todas estas pruebas para obtener esa certificación y una vez la obtienen, están capacitados para asistir, para ayudar a instituciones educativas a plasmar su visión y a ayudarles a que su proyecto tecnológico y pedagógico se lleve al aula de manera exitosa. Esto sería así en resumen. Qué bien has explicado. Bueno, pues te invito que otro día vengas y nos explicas qué hace falta para ser Apple Professional Learning. Y otra cosita que nos queda así en el tintero para hacer un poquito de boca a la gente, que es Apple Distinguished School, que es ya el fin último, ¿no? Ya no es el docente, sino el centro el que consigue una certificación de ese tipo. Yo tengo una Fantástico, pregunta. encantado de volver. Una pregunta burda de persona de fuera del sector, porque yo entiendo que todo esto
digamos que es un camino, te apasiona la tecnología, luego llega un momento en que te apetece tener una certificación que diga yo de esto sabe, pero yo que lo estoy escuchando desde fuera digo, tener este tipo de certificaciones puede ayudar a un profesor a encontrar un trabajo o tener mejor trabajo, ir a mejores, ir a un entorno educativo, pues eso, donde por ejemplo la tecnología se valore y no tenga que estar peleando como Por un gladiador supuestísimo. en el circo. Claro, o sea, realmente tienes un sello de la empresa tecnológica más importante del mundo a través del cual se demuestra que eres capaz de integrar la tecnología de manera efectiva en el aula. Con lo cual, por supuesto. De hecho, comentabais antes que doy clase en el CEU, en la universidad, y siempre una de las cosas que les recomiendo a mis alumnos es que se saquen la certificación de Apple Teacher, a poder ser las 3 de las que hemos hablado antes, porque les va a ayudar a acceder al mundo laboral. Entonces, por supuesto, súper recomendable. Quien no lo tenga, ya tiene deberes. Bueno, ya está, pues ya nos vamos entonces con deberes ya para la gente que no lo tenga. Y me ha gustado, y por incidir en la última frase que ha dicho, no se trata de ser bueno en la tecnología, sino de ser bueno utilizando o creando situaciones de aprendizaje que utilicen bien la tecnología con tu alumnado, para que ellos aprendan mejor, ¿no? Utilizando la palabra aprender en el más amplio sentido de la palabra, y no solo para que ellos reciban contenidos, que puede que está bien, es importante, sino para que desarrollen las competencias, para que desarrollen habilidades, para que sean capaces de trabajar en equipo, para que gestionen el tiempo, para que gestionen... incluso hay algunas herramientas que están diseñadas para que aprendan a gestionar sus emociones, ¿no? Que recuerdo que cuando fue la pandemia sacaron una serie de ayudas en el sentido de vídeos y elementos de aprendizaje para ayudar a esas personas que estaban solas, niños y niñas que estaban pues a veces con sus padres solo y no podían tener contacto y cómo se podía intentar ayudar a nivel emocional, que creo que es una de las patas que menos desarrollamos en nuestro sistema educativo, por mucho que se crea que sí. La verdad es que no. Un día traeremos al mayor experto, estoy seguro que me va a decir que sí, al mayor experto que tenemos en aprendizaje emocional en España, Antonio, voy a quedar mal porque ahora se me acaba de ir el apellido de la cabeza, pero que estuvo conmigo en Vigo y que me acuerdo que estaba hablando con él y le dije, ¿las administraciones hacen caso a las recomendaciones que haces sobre este tema? Se quedó pensando y dijo, no. Y ya está. No hacen caso. Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar una semana más aquí escuchando estos podcasts sobre educación y tecnología que hacemos con muchísimo cariño, Manel Ribes y yo, que soy Alf, el responsable de FacMac. Y pues gracias de corazón a Rubén Benet Santos, mamá, perdón otra vez, que ha encontrado este rato para venir a hablar con nosotros de de esta titulitis tecnológica. Y como en las buenas cartas, Manel quiere poner una postdata. Que no era Antonio, que era Rafael Vizquerra, me caches en la mar. Que lo tuve de alumno en mi taller de inteligencia artificial en educación y era como, joder, tengo aquí a Rafael Vizquerra escuchándome, se empiezan a temblar las piernas, ¿sabes? Dice, ¡guau! Pero muy bien, una persona impresionante. Con razón se le había ido el apellido. Así que, queridas, queridos, nos escuchamos de nuevo la semana que viene con un nuevo tema que estamos ya preparando y que va a ser tan apasionante como el de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Rubén. Gracias, Manel. Gracias a vosotros. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.